Le damos la bienvenida a nuestra directora Carmen Millán y vamos a comenzar hablando acerca de las experiencias personales de cada uno de los investigadores del proyecto hacia una propuesta educativa para la enseñanza de español como segunda lengua en las comunidades Sicuani y Piapoco de Cumaribo. Bienvenidas Diana Incapié, Jonathan Bonilla, Ruth Rubio y Andrea Llanos. Buenas tardes, soy Carmen Millán de Benavides y con Benavides, hoy 6 de agosto, día de la Fundación de Bogotá, nos dicen, y yo no puedo dejar de pensar en ese acto de fundación, entre comillas, porque me gusta recordar que sobre no exactamente la misma fecha, porque no sabemos cuál fue realmente la fecha de la llegada de alguna de las tres barbas, como las llamó Eduardo Galeano en sus libros. Debemos recordar que a Bogotá llegaron casi simultáneamente 3 expediciones, una que venía del sur, con comisión de Pizarro y Belalcázar, una que venía desde lo que hoy es Venezuela, con comisión de los banqueros Fugger, y pues no un español, sino un alemán que venía, y se documentó la llegada entonces de esta barba que para Galeano era la barba roja, la del sur la barba negra y la barba blanca que venía de la provincia de Santa Marta con Jiménez de Quesada. No dije que la barba roja era el nombre de un barrio de Bogotá, Federman, Nicolás de Federman. 3 llegaron al tiempo. Y llegaron al tiempo y tuvieron que ponerse a negociar cómo iban a establecer la fundación de Bogotá, de ese territorio. Y resolvieron bastante mal porque resolvieron darle poder al que era abogado de los 3, que era Jiménez de Quesada, para que fuera a la corte a resolver el pleito de a quién se le iba a atribuir la fundación. Y digo que resolvieron mal, pues porque se le dieron poder al abogado de ellos 3 para que fuera a negociar prácticamente en negocio propio, ¿no? Solo que, como nos cuenta un divertido libro que hemos trabajado aquí, del cual el instituto tiene uno de los manuscritos escasísimos que hay, tenemos uno, había 2 y se perdió uno, se lo robaron en algún momento, en 90 y algo, el carnero. Cuenta que Jiménez de Quesada llegó a anunciar el descubrimiento del territorio más mediterráneo. Finalmente era un territorio mediterráneo porque no era tan cercano a la costa como México, que fue el primero que deslumbró por la invención de Cortés en sus cartas, ni tan cercano como Perú, fueron los 2 primeros. Realmente entrar por el Río Grande de la Magdalena, que se llamaría luego hasta por acá, y llegar y toparse con otros 2 europeos y todo esto, pues a él le parecía una cosa fascinante, a Jiménez de Quesada, y se llevó las esmeraldas y las cositas que pudo llevar, pero pues frente al tesoro de Montezuma no era mayor cosa. Y la otra cosa que nos cuenta el autor del carnero es que llegó en un día en que había duelo en la corte, y él, como iba en su plan de haber encontrado esto tan importante, ni se notificó que había duelo, se vistió de rojo y quiso pasar por la calle principal así, vestido como no se debía, y tuvo un carcelazo, ¿no? En vez de presentación. Eso lo cuenta Carnero, no sabemos si es así o no, pero es muy posible que haya sido así. Todas estas cosas a raíz de esta ciudad donde se encontraron con los muiscas, o eso dicen, y seguimos encontrando trabajo para encontrarnos los unos con los otros, y seguimos tratando de interpretarnos los unos a los otros,
y vamos como lingüistas, pero volvemos convertidos en otra cosa, y yo quiero hablar de eso, del encuentro de ustedes y de dónde parten ustedes, del lugar de enunciación, cómo llegan ustedes allá, qué experiencia tienen, y fíjense que estoy usando la de Ixis de allá y acá como si eso fuera, mejor dicho, ¿no? Poniendo una distancia pavorosa, lo cual implica lo colonizada que estoy yo, ¿no? Quisiera empezar, bueno, no, por aquí, por las chicas, que a medida que vayan hablando van cabiendo mejor en esa ya creo yo, para ver entonces un poco de la formación, cómo llegamos al trabajo con esta lengua con la cual se está trabajando en este momento, y bueno, y luego ya continuamos conversando, ¿vale? Bueno, pues nuestro proyecto está enmarcado en la pedagogía y en la didáctica, a diferencia de muchos de los proyectos del instituto que ha desarrollado con comunidades indígenas. Este proyecto nace debido a que estábamos formando un corpus lingüístico de aprendientes de lengua extranjera y segunda lengua, y no teníamos muestras en segunda lengua. El año pasado, al finalizar, por casualidades de la vida, encontramos a una persona que nos contactó con uno de los líderes de Cumaribo, de la comunidad Piapoco y de los Sicuani, y tuvimos la oportunidad de conocerlos acá en Bogotá y de empezar como un intercambio de esos dos mundos, ¿no? De el allá y del aquí, que al final termina pues uniéndose en uno solo, y es que todos somos colombianos con realidades distintas, necesidades distintas, y es eso lo que nos lleva a comenzar con este proyecto. Más allá de lo del corpus, que era nuestro primer interés investigativo, queríamos llevar un curso de formación para los profesores, porque creemos que la investigación debe ser horizontal y no vertical. Hacer una investigación, acción participativa en la que las comunidades, los líderes, los profesores, los chicos que van a la escuela participen de la construcción del saber. Entonces lo que hicimos fue proponer un curso para la enseñanza de español como segunda lengua en contextos interculturales, que resultó convirtiéndose en un diplomado de 90 horas, que ya lo ofertamos a 2 comunidades y que es producto de las necesidades de ellos y no de nosotros. Entonces lo más bonito de todo el proceso fue haber construido ese diplomado entre el instituto y entre las comunidades y los profesores como tal. Bueno, y una cosita, cuéntenme ustedes de dónde sale para ir para allá. ¿Qué título tiene? Bueno, ¿qué cartón la adorna? Los 4 somos licenciados en lenguas. Yo específicamente soy docente investigadora de la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua, y mi línea había sido la de corpus para aprendientes y fonética, pero siempre está la didáctica de por medio, y empezamos pues con este proyecto gracias a nuestras bases lingüísticas. Tenemos a un lingüista, y pues al amor por la educación y por la política lingüística. Buenas tardes. Bueno, yo les quiero contar un poquito como las experiencias que vivimos en ese gran viaje que tuvimos este año, porque además llegar fue un poquito complicado por cuestiones del invierno. Voy a centrar un poquito mi reflexión en la primera infancia. Conocí con la comunidad Sicuani un profesor que enseñaba en primera infancia, aunque la primera infancia ya casi que puede abarcar de 0 a casi 7 años o 8 años. En esos primeros niveles se pueden encontrar chiquitines de este rango de edad en un solo salón, así que uno pues tiene que ser un gran mago maestro para poder dar una buena clase. Este profe, digamos que en el afán de enseñar en esta primera infancia procesos de lectura y de escritura, nos mostró cómo le enseñaba a sus estudiantes a leer y sobre todo a escribir y a conocer las letras. Y era completamente salido de todo lo que yo había experimentado en comunidades indígenas. Por lo general siempre había visto que hay un método de traducción, entonces yo te enseño a través de la traducción,
Como un color en Sicuani, ya se me olvidaron todos. Bueno, digamos que perro. Entonces sé que perro es abirri, entonces abirri, perro. Y todo el tiempo es un método de traducción que fue una de las experiencias que tuve. Sin embargo, este profe les empezó a enseñar con piedritas. Entonces él se valió de su medio, de ese gran entorno, porque la selva es bella. Entonces cogía piedritas, hojas y llevaba todo esto al salón, los ponía ellos en el piso, que algo maravilloso para trabajar con los niños es trabajar en piso porque no los limitas a un espacio, además que por etapas del desarrollo pues uno debe respetarlas, y en los colegios de pronto que lo que se tiende es como niño de 3 años yo lo sesgo a un tamaño oficio, y pues esto digamos que frustra un poco estas etapas del desarrollo. Este profe llevaba las piedritas, los ponía en el piso y los ponía a hacer las letras en grande, una piedrita tras otra. Ahí que enseñaba digamos que el trazo de la letra. Entonces ya empezaba yo con un trabajo de desplazamiento, de reconocer la letra a través de los sentidos, de experimentar con la tierra, de experimentar con las piedras. Una vez ya conozco yo las letras y su trazo, entonces tengo la facilidad de empezar a armar las palabras y a reconocer la letra desde dejando esa perspectiva de lo abstracto, de la A por la A, sino que yo entiendo que esto es una forma circular y la toco y la siento y la puedo adquirir de esa forma. Igual enseñaba los números, cantidades, entonces ya deja de ser el 1 por el 1, sino que yo entiendo que el 1 tiene una cantidad respectiva y entonces la apropio de esa manera. Este profe utiliza este método y ha sido muy exitoso. Él nos contaba que sus estudiantes salen leyendo en lengua y en español en este ciclo pues de lo que podríamos llamar primera infancia allá en la selva. ¿Qué más les cuento? Bueno, en contraposición a esto, yo en alguna oportunidad hacia el 2014 pude trabajar en un colegio en el Guainía, y allá ya había como otra perspectiva un poco más distinta. ¿Qué sucedía allá? Los niños llegaban de 3 años de sus comunidades a la escuela, y entonces la escuela era un internado, es decir, no todos podían volver a sus casas todas las tardes, podían volver a sus casas algunos el fin de semana, algunos a mitad de año, otros hasta final de año. Entonces, ¿eso qué implica? Que el niño que llega de su comunidad al colegio pues empieza a perder prácticas propias de su comunidad y tiene que empezar a adaptarse a las prácticas de la escuela, a las rutinas de la escuela. Y llegaban chiquitines de 3 años a aprender en su grupo de preescolar en español. Entonces se encontraban con una profesora que no hablaba su lengua materna, solamente hablaba el español, y bueno, hasta me incluyo, yo les enseñaba inglés, imagínense. Y uno a veces deja de involucrarse, ¿no? Como con ese aprendizaje de su lengua materna para facilitar el aprendizaje, ya sea el español como segunda lengua o ya sea el inglés como lengua extranjera. Entonces eso ya es un choque, ¿no? Si yo llego a enseñar en inglés o llego a enseñar el español, yo no estoy enseñando el español, yo estoy enseñando en español, y entonces ya eso es frustrar todo su proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa? Si yo llego y le empiezo a enseñar los números, las letras, a leer, a escribir, y todo lo tiene que hacer para poder pasar de preescolar a primero, sin que este niño en su vida haya escuchado el español en su comunidad, porque muy seguramente lo no necesitan, pues cuando llega a un proceso de bachillerato de primaria o a bachillerato, un ejemplo en física, imagínense, para nosotros, o personalmente para mí, física era muy difícil. Ahora los chicos tienen que entender un montón de procesos hay de física, todos extraños. Si ellos no saben resolver esos problemas de física, ahora involucrarse con el problema, la lectura del problema que tienen que desarrollar física, pues es decir, si yo no tengo un desarrollo o un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo desde mis primeras bases, va a ser muy difícil que a lo largo de la escuela yo pueda tener como esa facilidad de comprensión de la lengua. Entonces digamos que el reto es ese, es mirar cómo, por ejemplo, ahorita con los Sicuani se vio una metodología óptima para este proceso sin necesidad de llegar como a violentar todo ese aprendizaje,
y más es un reto para nosotros los profesores entender cuáles son las metodologías que sirven, que yo no puedo llegar y desconocer todo el contexto que es de ellos simplemente porque pues yo soy aquí el que sabe, sino involucrarme con cómo es ese proceso de aprendizaje, saber que cada cerebro de cada uno de esos chiquitines pues es diferente. Bueno, en general es como esa experiencia. Bueno, yo le quiero preguntar qué cartón la adorna, porque es que esa pregunta no es para llenar cositas, sino para que al final y como cierre de este segmento pensemos si los cartones que nos adornan nos aportan o nos han llevado, o qué les llevaría a ustedes a enriquecer los cartones que los adornan para de verdad hacer enseñanza del español como segunda lengua. Es por eso que pregunto. Bueno, yo soy licenciada en Español y Lenguas Extranjeras de la Pedagógica y ahorita estoy haciendo una maestría en Neuropsicología y Educación. Sin embargo, pues claro, uno sale de la universidad con ganas de salvar al mundo y mi primera experiencia fue allá en el Guainía y sí es un choque bien importante porque en la universidad uno no tiende y en el colegio uno no tiende a tener en cuenta mucho las comunidades indígenas. Bueno, vamos a ver si le pasó ya la tos. Gracias, Pepe. Y podemos tener un poquito de su... Bueno, buenas tardes para todos, perdón por mi ataque de tos. Bueno, yo quisiera iniciar con que este proceso fue un proceso como de integración de conocimientos. Entonces, el proyecto trata de ir a formar profesores de español como segunda lengua, pero evidentemente ha sido un trabajo de formación para ellos y de formación para nosotros, tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces, comenzando porque durante los primeros módulos del diplomado lo que hacemos es que los profes nos presenten un poco todos los aspectos culturales, entonces hacemos cartografía social con ellos, y tratamos de trabajar un poco la situación sociolingüística, cómo está la situación de la lengua, quiénes son los que la hablan, desde qué edad se comienza a aprender español. Entonces, a partir de eso, pues comenzamos a conocer un poco sobre la cultura piapoco. Los profes se paraban, nos mostraban plantas de medicina tradicional, cuáles son los juegos tradicionales, cómo se construye, ahora no recuerdo un jueguito que hacían como con unas, la zaranda, entonces nos explicaban todo el proceso de cómo se hacía. Entonces, primero es un proceso de formación frente a la comunidad, a cómo es su cultura, cómo la enseñan. Los primeros días tuvimos la oportunidad de ir y ver cómo los profes daban sus clases, y entonces veíamos que a veces en sus clases en los primeros años dan todo primero, por ejemplo en piapoco, entonces daban primero en español y luego lo traducían todo a piapoco y estábamos así, wow, es súper desgastante. Y lo que nos mencionaba Andrea de tener a alumnos de primero, segundo, tercero en un mismo salón, entonces ver cómo trabajas con los tres. Entonces ese es el primer proceso de formación, conocer un poco sobre la cultura. Otro proceso de formación un poco más personal tiene que ver ya con vivir y estar allá. Uno siempre va con sus tranquilidades de la comodidad de la ciudad, diría, y pues allá pasas a tener pues otro tipo de estar, bueno, es hasta divertido. A mí me encanta todo esto de la hamaca, ir y ver que bajamos al arroyo a bañarnos y este tipo de cosas. Entonces digamos que en ese aspecto personal me parece también un aspecto de formación. Y pues el otro proceso y algo que me parecía muy importante era que la necesidad que tienen los profes en cuanto a formación, y la diferencia que hay en cuanto a comunidades, porque por ejemplo los piapocos hay muchos profes que son recién graduados de bachillerato y ya están enseñando la lengua, entonces les falta, o sea, a veces necesitan un poco más de herramientas para poder ayudarse, y lo que yo veía es que tienen mucho interés en que por lo menos en los colegios de las comunidades haya formación hasta bachillerato. Generalmente solo tienen hasta sexto de primero de bachillerato,
y pues tiene que ver con que no tienen la formación, entonces todos los chicos tienen que irse a estudiar al casco urbano y generalmente no hay profes formados o se enseña el español como primera lengua y pues obviamente los procesos de aprendizaje del español son muy diferentes cuando son segunda y primera lengua. Entonces este es uno de los aspectos que a mí me parecían más importantes, las necesidades que tienen los profes, tanto los profes de la comunidad como los profes de casco urbano que nunca han entrado ni han trabajado con comunidad a pesar de estar tan cerca, de formarse en cuanto a la formación de español como segunda lengua. Entonces, digamos que esas son mis percepciones iniciales. ¿Y el cartón que la adorna? El cartón que me licenciada en lenguas de la pedagógica y hice mi máster en enseñanza de español como lengua extranjera. Trabajo aquí un poco en investigación en lingüística de corpus y pues siempre trabajo con Diana en lo que tiene que ver con lingüística de corpus, de español como lengua extranjera y segunda lengua. Entonces me interesa mucho ese camino. Vale. Jonathan. Buenas tardes. Antes de que haga daños con los vasos. Bueno, mi cartón, yo soy licenciado también en español e inglés. Conozco a Diana y a Ruth hace ya 12 años, estudiamos juntos. Y Andrea hace como 6 años también. Entonces, este es un equipo que se conoce hace bastante, cada uno conoce sus fortalezas y eso es lo que se ha visto en el proyecto. Ahorita estoy terminando la maestría en lingüística, la próxima semana los invito a la sustentación del trabajo de grado. ¿Señora? Sí, están invitados. Y trabajo en la línea de lingüística de corpus con el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia y todo el proceso de digitalización. ¿Y qué más les cuento? Bueno, con los ICUANI mi trabajo ha sido bastante largo desde que estaba en la universidad en el 2010. Yo entré a la línea de estudios culturales y allí empezó toda esta labor de enseñanza del español. Mi proyecto de pregrado lo hice con los líderes indígenas de Planas. Ellos en esa época tenían varias problemáticas frente a la llegada de las petroleras y pues los líderes no sabían cómo escribir un derecho de petición, una carta, y mi trabajo de grado se enfocó en eso. Fue enseñanza de español como segunda lengua y pues buscaba fortalecer lo que denominamos ciudadanías interculturales, como que ellos pudieran ejercer a través de sus derechos lingüísticos pues cuestiones en contra o a favor con las petroleras. Después me fui a trabajar también al Guainía, estuve allá de profe en una comunidad, eran sicuanis, piapocos, curripacos, y pues la experiencia es completamente opuesta a trabajar en un colegio acá. Ya todos los días hay que experimentar nuevas metodologías, hay que pensarse la clase en contextos donde hay hablantes de 4 o 5 lenguas. Se acostumbran estos internados que los más destacados son los niños hijos de colonos, es decir, los que aprenden el español desde que nacen, son los que tienen las mejores notas, mientras que los niños que no hablan el español como primera lengua, pues tienen todas las dificultades del mundo y normalmente son los que pierden las materias, los que pierden el año. Clases de biología en la selva dentro de un salón, digamos, estas cosas uno normalmente no, como que yo todavía no veía bien qué era lo que estaba sucediendo y no lo asimilaba. Entonces, ya después de que terminamos en el Guainía, entré al instituto, estuve perdido en el ALEC un tiempo y este año, gracias a la invitación de Diana, pues volvimos a campo a trabajar con las comunidades. Y el proyecto ha sido muy bonito porque pues efectivamente parte de una necesidad de las comunidades. El español sigue siendo una herramienta de poder para ellos y para nosotros. Es algo que ellos necesitan y que lo ven necesario. Y algo muy importante es que después de hacer el diagnóstico sociolingüístico en estos lugares vimos que su lengua propia pues está en un estado aceptable de vitalidad. Quizá los riesgos que tienen las comunidades ahora son más físicos, es decir, pues hay problemáticas de guerra, problemáticas de narcotráfico, y estas cuestiones ponen en riesgo a las comunidades y por tanto a sus lenguas. Pero sus lenguas en este momento se transmiten de generación en generación, todos los niños la hablan. ¿Cuál es la cuestión? Lo que nos decía Andrea, cuando llegan al colegio, entonces los niños se enfrentan a un nuevo universo, que es el del libro, que está en español, y las clases se empiezan a dar en español. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Ellos nunca habían recibido este tipo de capacitaciones, estamos enfocados en lo que es la educación intercultural bilingüe.
otros países como Perú, Bolivia ya han puesto esto como política de Estado. Es una pedagogía que está impuesta desde el Estado para las comunidades. Aquí cada comunidad tiene la libertad de decidir cómo va a organizar su proyecto educativo comunitario y pues ahí nosotros estamos también ayudando en esa construcción. Y bueno, eso les cuento en general. Bueno, es todas aproximaciones a la educación propia, como prefieren llamarla ahora, y que antes llamaban la etnoeducación, y todas las patinadas y resbaladas que ha habido desde la educación proveída por comunidades religiosas y en español, en un español además bíblico y orientado claramente a la evangelización y demás, pues siguen siendo sustratos en la educación que ustedes encontraron en estas experiencias que estuvieron compartiendo. Sí, hay algo, el Estado todavía concesiona la educación en estos territorios a lo que se llama la educación contratada. Entonces, en el colegio del Bichada en el que estamos, lo maneja la contratada de Puerto Gaitán. Esos son padres javerianos, si no estoy mal, jesuitas, sí. Y pues bueno, ahí hay una visión laica del asunto, sí, ellos no involucran nada de la Biblia en sus términos, pero donde yo trabajé antes en el Guainía, que eran los misioneros del Yarumal, allí sí había cosas como la clase de religión, y en religión se enseñaba era la religión católica, normalmente la daba uno de los misioneros, y a veces hacían la misa y todos los ritos. La cuestión es que estos procesos de evangelización ya no son tan directos, no es como que los obligan o se prohíbe el uso de la lengua. En cambio, a veces uno se encuentra con que traducen los cantos bíblicos a la lengua, y bueno, ahí hay unos procesos ahí bastante extraños. Creo que el paso que se debe dar en Colombia es acabar con la educación contratada. Las secretarías de educación deberían estar en la capacidad de atender a las comunidades y de darle todas las garantías a las comunidades. El problema es de que no llegan, son lugares tan aislados que en realidad el Estado no tiene la capacidad actual para llegar hasta allá. En el Guainía sucedía pues que eran territorios que los gobernaba la guerrilla. Ahora con el proceso de desmovilización y de reintegración, estos territorios están quedando más o menos abandonados. Entonces ya no está ni la guerrilla, que de alguna u otra manera ponía ciertas reglas que se cumplían, ya no hay nada, entonces no hay ni ejército, y los niños entonces salen de sus instituciones y no tienen más oportunidades que irse a prestar servicio o el consumo de drogas, que es algo también que se está viendo ahorita muchísimo en estos lugares. Bueno, la jefa nos dice de tiempos y cosas, por favor, porque tenemos como 3 entradas a este trabajo que siempre será insuficiente. Éticamente también muy comprometido con tratar de llegar, pero pues el panorama es, como pueden verlo en la pared posterior de este auditorio, 68 lenguas en este país, 65 indígenas, algunas en estado de extinción, como vamos a ver en el último segmento de esta conversación que tenemos hoy. ¿Alguna cosa más? ¿Van a volver? ¿En octubre regresan cuando ya no haya inundación o qué cosa? Porque sí. Bueno, como producto del proyecto vamos a construir 2 cartillas para enseñanza de español en las comunidades. Vamos a hacer una cartilla A1, es decir, lo más básica, y aparte con lo que construyeron los mismos profesores, porque allí los profes tenían, todo el diplomado gira en torno a la creación de material didáctico. Entonces ellos tienen que crear una unidad didáctica para la enseñanza del español en su comunidad, y esta unidad didáctica pues tiene todos los objetivos interculturales, está contextualizada a su propio entorno. Entonces esa será otra publicación ya con los materiales hechos por los mismos profesores. Entonces esto se publicará, por supuesto, de manera abierta para cualquier persona por el Caro y Cuervo, y volveremos en octubre a terminar esta labor de revisión de materiales didácticos. Bueno, pues muchísimas gracias, y
y estaremos acompañándolos moralmente. Muchas gracias, Diana Incapié, Jonathan Bonilla, Ruth Rubio, Andrea Llanos. Yo digo que moralmente, mientras anunciamos a Yati acá. Bueno, quiero presentarles a Yati Urquijo, quien colabora desde hace varios años con el Seminario Permanente de Lenguas Nativas y quien trabaja con el Portal de Lenguas de Colombia y un proyecto muy lindo que es el Arcaduris de las Lenguas. Y también le quiero dar una bienvenida a Catherine Bolaños, quien asumió la coordinación del Seminario Permanente de Lenguas desde el año 2017 y ha trabajado con el Instituto en varios proyectos de investigación. Bienvenidas. Bueno, Yati es el alma de la Semana de Lenguas Nativas y fue la delegada de Colombia, diríamos, recientemente en un encuentro muy importante en Bolivia, y quisiera, pues ya no con los cartones, porque no estamos hablando de pedagogía de las lenguas, sino desde su espacio, que nos cuente un poco sobre el arco iris, sobre los espacios que hay y sobre la experiencia boliviana y lo que se pretende lograr con ese instituto. Buenas tardes para todos. Bueno, ya como me presentaron, yo vengo trabajando con el Instituto Caricuervo hace ya varios años. He estado vinculada a colaborar con espacios de interacción. Yo le nombré así la presentación porque pues soy como intermediaria en esos espacios que genera como una estrategia el Instituto Caricuervo para darle la oportunidad a las comunidades que hagan presencia también aquí en estos centros urbanos, en esta casa, el Instituto Caricuervo. Entonces, a través de estos espacios, nosotros, el instituto le abre las puertas a que investigadores, a los indígenas investigadores que están trabajando en pro de sus lenguas y de sus culturas, nos muestran esos avances que se han realizado y que están haciendo, y esos esfuerzos que cada comunidad hace por mantenerse y por mantener sus culturas y sus lenguas. Entonces, pues yo dividí esos espacios a través de estos años. Yo llevo en el instituto ya casi 10 años, en espacios virtuales y en espacios físicos. Dentro de los virtuales, que fue donde comencé, está el Portal de Lenguas de Colombia, un sitio web que proporciona información sobre las lenguas del país, donde se han hecho varios desarrollos como el mapa de lenguas, como la sección infantil donde está el arco iris de las lenguas, también dando a conocer toda esta diversidad. También he colaborado con el desarrollo del diplomado de lenguas nativas, que pues ya va como para la 4ª cohorte. Bueno, y pues redes sociales que se mueven con información, dando a conocer, porque pues uno de lo que yo me he dado cuenta durante los años que llevo conociendo ya sobre este patrimonio lingüístico y sobre esta diversidad cultural, es el gran desconocimiento que tiene la mayoría de población sobre lo que posee Colombia, sobre esta riqueza. Entonces tenemos que abanderarlos a todos y tenemos que dar a conocer todo esto, y creo que a través de estos medios virtuales es una forma muy buena para dar a conocer y ponerla en pro y a favor de estos patrimonios, y no en contra como se pensaba en algún momento. Bueno, como espacios físicos tenemos pues la conmemoración del Día de las Lenguas Nativas, que se viene realizando ya más o menos, yo creo que tenemos 7 versiones, si no estoy mal, si no una más, en donde pues esta casa se convierte en un sitio de celebración y de exaltación de este patrimonio y de estas culturas. Y abrimos las puertas para que todos vengan. Casi todas las actividades son gratuitas, hay talleres, hay conferencias, se comparten experiencias, se han tocado temas diversos, desde la educación propia, el arte propio,
las mujeres como transmisoras. Bueno, han sido unas experiencias muy bonitas que las personas que han podido participar se llevan en su mente y en su corazón, porque aquí vienen los indígenas y las personas de lenguas criollas y los rom a compartir estas experiencias. También he estado trabajando con Catherine en el seminario de lenguas nativas, que ha sido una experiencia también muy interesante, ya un poco más académica, de enseñanza y de compartir esos avances que se están haciendo dentro de la lingüística, la antropología, la filosofía. Bueno, ahí hemos tenido interdisciplinariedad muy interesante y tela para cortar. Y también pues he tenido la oportunidad de asistir en algunos eventos representando pues al país en cuanto a los avances de políticas lingüísticas y los avances que se realizan para la protección de las lenguas y de las culturas. Entonces, pues recientemente estuve en Bolivia porque se quiere hacer un instituto iberoamericano de las lenguas indígenas. Los abanderados en este trabajo son los bolivianos. Ellos tienen un trabajo ya bien definido, con años de experiencia. Ellos en su país tienen varias universidades e institutos específicos de sus lenguas, entonces ellos están llevando la batuta en este trabajo. Y nosotros pues como colombianos también, con nuestras lenguas no solo indígenas sino también las criollas y la lengua romanés, estamos ahí haciendo presencia y apoyando en lo que más nosotros podamos para también beneficiar a nuestro país y a las comunidades. Entonces pues esto lo pueden ver ustedes y lo pueden consultar en la página web. Se ha sacado varias información, entonces pueden ver o pues si pueden indagar algo más de lo que quieran saber respecto a esto. Bueno, Catherine, su llegada después de que John Landaburu nos dijera: ya cumplí 70 años y quiero dejar el seminario permanente de lenguas, ha sido una oportunidad para todos nosotros, para crecer. El trabajo que ustedes han hecho también nos ha llenado de emoción y de esperanza, y pues quiero hacer un reconocimiento de lo que ha significado contar con usted y con Ricardo en este equipo tan precario que hay para una realidad tan tremenda como la que éticamente nos vemos compelidos a enfrentar con tan poquito. Gracias. ¿Tengo que hablar? No voy ¿O quiere que organicemos los elogios mutuos para...? Mi nombre es Caterine y estoy pues en el instituto hace pocos años. Cuando John cumplió 70, yo cumplí como 35. Entonces, pues yo llevo algunos años trabajando en la documentación y descripción de idiomas indígenas, especialmente de la región amazónica colombiana. Y al poder entrar a ser parte del seminario permanente, entonces también propusimos al instituto continuar este trabajo que yo venía haciendo desde hace mucho tiempo en descripción y documentación de las lenguas. Entonces, a partir de eso pudimos, junto con los esfuerzos del instituto, empezar un proyecto de la documentación de la lengua tinigua, una lengua que hoy tiene tal vez un solo hablante, que se llama Sixto Muñoz. Pudimos estar con Sixto aquí en Bogotá, que también fue una fortuna para el lanzamiento del libro, en la Feria del Libro, junto con mi compañero Ricardo Palacio. Escribimos como uno de los productos que hicimos en este proyecto, que era documentación de la lengua, pero también una reconstrucción de la historia del grupo. Escribimos un libro que se llama El hombre sin miedo, la historia de vida de Sixto Muñoz, y Sixto pudo venir, entonces eso para nosotros pues fue bastante significativo.
fue para mí particularmente significativo que estuviera aquí también mi papá y mi mamá, y que pues pudieran conocer a Sixto. Ahora también estamos trabajando con el esfuerzo del instituto en la documentación de una lengua que se llama cabillarí. Es una lengua que acabamos de llegar de la comunidad cabillarí el viernes pasado, y contamos 36 hablantes. Sin embargo, somos un poquito más como optimistas en que hay más hablantes de esta lengua, porque en la región del Vaupés la lengua se afilia a identidad patrilineal. Entonces, en ese sentido hay gente que, a pesar que no se consideran étnicamente cabillarís, hablan la lengua cabillarí. No está en buen estado la lengua en el sentido del peligro que corre de extinción, porque solamente hay 2 familias en donde los niños están aprendiendo la lengua. El resto, la mayoría, es gente vieja. Y además estamos tratando de hacer un esfuerzo en conjunto entre el instituto y la Universidad de Zurich, donde ellos trabajan con adquisición del lenguaje, para ver cómo se adquiere la lengua, o sea, una lengua en un contexto multilingüe. El cabillarí se habla en una comunidad donde se hablan 7 idiomas distintos. Entonces, como niños crecen aprendiendo estos idiomas, y esto fue como interesante para los padres cabillarís, porque dijeron entonces porque esto requiere unas grabaciones de infinitas horas de niños hablando o balbuceando y gente hablándole a los niños. Entonces ellos decidieron que para estos videos iban a empezar a hablarle a los niños únicamente en cabillarí. No sabemos si esto va a durar mucho tiempo, porque puede que fue por la emoción del momento. Llevamos hasta ahora 6 meses del proyecto, y hasta ahorita todavía en los 6 meses se le está hablando en cabillarí a los niños. No sabemos si eso va a durar mucho, pero sea lo que sea que dure, estamos tratando de tener registros que una lengua que inevitablemente se va a dejar de hablar, quienes se identifican como cabillarí o quienes quieran saber sobre cabillarí puedan tener un material de cómo se hablaba esa lengua. Entonces, en ese sentido recogemos no solamente conversaciones o historias tradicionales, sino también hacemos distinciones de género, entonces cómo hablan las mujeres mayores, cómo se le hablan a los abuelos. Recogemos muchas canciones, como diversos géneros discursivos que permitan en algún momento, si alguien de esa comunidad tiene la intención de retomar activamente la lengua, pueda basarse en datos digitales de alta calidad que estamos haciendo en conjunto, pues con esfuerzos del instituto y de las comunidades. Estoy en la comunidad de Buenos Aires, Pacoa, en el departamento del Vaupés, haciendo trabajo de campo con el grupo cabillarí. Yo estoy vinculado al Instituto Caricuervo desde el año 2017. Me vinculé con un proyecto de investigación que se llamaba Documentación Lingüística de Tinigua, que es un proyecto que venimos realizando con Caterina Bolaños, que es mi compañera. Este proyecto lo iniciamos en el 2016 con financiación de ELDP, que es un programa de la Universidad de Londres para documentar lenguas en peligro. Y este proyecto después recibió financiación y fue aprobado en el Instituto Caricuervo para desarrollarlo desde el año 2017. Paralelamente yo escribí el proyecto Ecología Tinigua, Lenguaje, Memoria e Identidad, y con este proyecto participamos en una beca que lanzó Colciencias el año pasado, postdoctoral, y la obtuvimos. Esa financiación consistía en un mejoramiento de mi salario y se terminaba este año. En este proyecto trabajamos con el único hablante de los tiniguas conocido, que es Sixto Muñoz, y el proyecto recién se acabó. Terminamos el mes pasado de hacer trabajo de campo en el departamento del Guaviare, en San José del Guaviare. Como producto de este libro, hasta ahora hemos publicado un libro que es como un trabajo biográfico sobre Sixto Muñoz y sobre algunos aspectos del grupo. Pero estamos en este momento terminando un par de artículos, uno antropológico con Caterina Bolaños y otro más lingüístico, que esperamos que salgan publicados el próximo año o a finales de este.
Y el otro proyecto en que hemos estado trabajando cooperativamente con Caterine ha sido el proyecto de documentación lingüística del Cabillarí, por eso estamos acá, y el proyecto que yo lidero que se llama Arte Verbal Cabillarí, historias de vida, narrativas y consejos. Este proyecto es un proyecto de largo alcance, pero digamos que con el instituto pues terminamos este año y tengo la pretensión de que el próximo año hagamos como una segunda fase de la investigación. Y nos interesa recolectar géneros discursivos del arte verbal cabillarí para hacer un análisis de estos géneros y eventualmente poder contrastarlos con otros grupos de habla arawak que hacen parte de la familia arawak a la cual pertenece el cabillarí, especialmente en la región del Chaco, porque también digamos que obtuve una beca postdoctoral con CONICET y la Universidad de Buenos Aires para ir a trabajar con la doctora Cristina Mesinedo, que es una especialista en el tema del arte verbal, y esa es la razón por la cual no puedo estar en el evento en donde se van a hablar de estos temas. No es bueno quejarse de la falta de presupuesto, porque eso ya parece como, no sé, es un lugar común, ¿no? Pero sí es importante preguntarse a profundidad sobre los temas de educación propia, sobre los temas de documentación, sobre los procesos de revitalización y sobre la resignificación identitaria que viene dándose entre la gente joven, que en el instituto hemos podido apreciarla desde la ansiedad de muchas personas jóvenes de recuperar el muisca y trabajar en Muiscum. Tuvimos la posibilidad de hacer el año pasado, ya te recordará, en la sede de Yerbabuena, la Semana de las Lenguas Indígenas y comenzar con los cabildos muiscas de la sabana. Y entre todas estas personas está regada la semilla de reaprender la lengua, de traer la lengua a presente, y pues hay equipos de investigación en Muiscún, hablantes del Muiscún, cartillas para el Muiscún, que si ustedes se ponen a ver, pues dejaría entonces de ser una lengua muerta, ¿no? Porque pues a uno le dicen que las lenguas son muertas y le dicen el latín es una lengua muerta, el muisca es una lengua muerta. Caterine, ¿hay lenguas muertas? Ahorita de hecho eso es un debate muy grande que abrieron los indígenas, sobre todo norteamericanos, y ahorita lo están siguiendo grupos indígenas brasileros, sobre todo brasileros de la costa occidental, ya no sé qué, bueno, de la costa del mar, que se rehúsan a que o piden que caiga en desuso eso de llamar a las lenguas muertas, sino las llaman como lenguas durmientes o entonces por eso ya no hablan de procesos de revitalización ellos, sino de retoma. Vamos a retomar algo que estaba quieto pero no estaba muerto, entonces viven nosotros de otras maneras. Hay un proceso interesante que están haciendo un grupo brasilero que se llaman los Quirirí, que la lengua dejó de hablarse hace mucho tiempo y ellos están haciendo un proceso que ellos le llaman de retoma de la lengua a través del habla con los espíritus. Entonces sigue todavía usándose la lengua únicamente cuando se habla con los espíritus, y este tipo de géneros, por ejemplo, es importante poder documentarlos, tal vez con las restricciones que pongan las comunidades. Si es únicamente para ellos, entonces solamente se hace para ellos, pero todo lo que tenga que ver con estas sabidurías, así únicamente lo grabemos para ellos, es importante. Un trabajo que hicimos con la comunidad Cacua en el año 2014 fue documentación de la sabiduría botánica y cómo se usaban las plantas para prevención y como cura de males espirituales o físicos. Este proyecto se planteó que se hiciera únicamente en Cacua y únicamente lo pueden ver los cacuas.
aún así es valioso, aunque que nosotros nunca lo podamos ver. Entonces participamos en ese proyecto junto con los CACUAS, hicimos talleres para cómo usar las cámaras, cómo usar los computadores, tal. Ellos lo saben hacer, pero yo no puedo acceder a eso ni compartirlo con ustedes. Hay otras cosas que las comunidades sí permiten compartir. Entonces todas las fotos y videos y audios que mostremos tiene que ser con permiso de las comunidades. Y yo creo que es algo en lo que estamos persiguiendo aquí en el instituto también, como que todo se haga con permiso de las comunidades. Esa discusión, otra vez retomando lo de las lenguas, si están muertas o no, todavía no ha llegado a grupos indígenas colombianos, eso lo tienen que liderar los mismos hablantes de los idiomas. Pero los hablantes de idiomas indígenas en Norteamérica y en Brasil están haciendo un movimiento bastante fuerte por dejar de llamarlos lenguas muertas. Bueno, preguntas, el público. Es que está grabando. Yo no puedo hablar por toda Colombia, yo puedo hablar por algunas regiones a las que yo he ido en el Baupés, en el Caquetá, que algunas comunidades sí, por ejemplo los capas tenían un profesor que era cubeo, que es otra etnia de otra familia lingüística distinta, que él llegó a la comunidad como el profesor de primero, segundo, tercero y cuarto, y él enseñaba en español. Los niños cacuas no hablaban español y no hablaban cubeo tampoco. Finalmente ellos lograron, después de tener 9 años al profesor, lograron que 2 chicos de la comunidad fueran los profesores del colegio, y ellos se rehúsan a enseñar en español. Entonces ellos no quieren, por ejemplo, varias de las cosas que ellos decían en sus procesos etnoeducativos, que como decía Jonathan, las comunidades tienen una cierta autonomía, pero el Ministerio de Educación les rige, como usted puede enseñar lo que quiera, pero siempre y cuando pase historia de Colombia. Entonces ellos decían, historia de Colombia es la historia de todos los patilludos, pero no es la historia, nosotros no somos la historia de Colombia. Entonces queremos que en el tercer grado de historia de Colombia sea la historia nuestra. Hay comunidades que se resisten, hay otras que es imposible resistirse. Entonces, por ejemplo, esto en la Constitución, en el artículo 10 dice, no me lo sé como palabra por palabra, pero dice que reconoce que en los territorios indígenas la educación será en lengua y será bilingüe. Pero eso es un desconocimiento absoluto de las realidades de las comunidades, porque regiones como el Baupés, por ejemplo, en Mito hay 2 internados grandísimos, donde vienen chicos de todas las regiones, de todas las 25 lenguas que se hablan en el Baupés. Entonces, bueno, ¿y decimos bilingüe en qué? Entonces, en español y en cubeo, o en español en cacua, ¿y qué pasa conmigo que yo soy tatuyo o yo soy taiwano? Entonces, encontramos una lengua franca o nos deshacemos del todo del español. Hay comunidades que ponen resistencia y hay otras que el español ya se vuelve como el agua que se le mete a uno por todos lados. Bueno, en la zona de los llanos también ocurre algo parecido allá al Baupés. Los sicuani ahorita están prefiriendo las escuelas propias que enviar a los niños a los internados, porque allí les enseñan en español y no en la lengua propia. Entonces, por ejemplo, en el internado que queda en Raudal de Mapiripana, los niños indígenas ya no están asistiendo allá a la primaria, sino que se quedan en su propia comunidad, que es el Ciare, ¿sí? Y esto sucede en bastantes comunidades. Allá está Palomas, Carpintero, y esto obligó a que la educación contratada entonces le pusiera más cuidado a las escuelas pequeñas, pero sigue existiendo el problema, y es que a esas comunidades no les aceptan o no tienen los medios para ofrecer el bachillerato. Entonces ya los niños, una vez terminan quinto, los devuelven. Y algo que hablaba Catherine ahorita de las lenguas durmientes me hizo recordar una experiencia que tuve con la Confederación Tairona arriba en la sierra, sobre el problema del cancuamo. El cancuamo es una lengua, o bueno, los cancuamos pierden su lengua a mediados del siglo XX,
Y los mamos dicen que igualmente esa lengua quedó guardada allá arriba en la sierra, es decir, que esa lengua existe entre los mamos. Y entre los mamos existe una lengua ceremonial que se llama el Teizúa. De esa lengua no hay documentación, pues es una lengua secreta, es una lengua que solo manejan los mamos. Y pues ahorita los cancuamos o los mamos cancuamos están aprendiendo ese registro de lengua ceremonial y están enviando a sus hijos a que aprendan una de las lenguas de la sierra. Entonces sería otro proceso más o menos de una lengua durmiente. Parece que no. Yo no estaría cumpliendo mi labor de administradora, que es en lo que me he convertido, si no les dijera que hay publicaciones del Caro y Cuervo, está el libro sobre Sixto, El hombre sin miedo, que fue presentado en la feria del libro afuera y que ojalá se aproximaran a esta literatura que se está produciendo acá. Menos elegantemente, ojalá que los compraran y que estuvieran pendientes de las diferentes cosas que hacemos para tratar de llegar a todos ustedes con las acciones y las acciones e intervenciones participativas y otras consensuadas con comunidad y otras bien intencionadas que se hacen. Hay pequeños espacios en estos días en una columnita que se llama La Casa de las Palabras en el diario El Tiempo, donde están saliendo palabras indígenas para aprender algunas cositas y poder decir, por lo menos yo sé que habitamos en un país tan diverso como este y apropiarlo en el corazón, que es donde quizá todo debe empezar. Muchísimas gracias.